Alumnos, hoy comenzaremos entonces la clase compartiendo el escritorio. Hoy les quise hacer una clase de alguna manera ayudándolos a recordar algunos conceptos que he notado que estamos un poco cojos, ¿ya? Así que vamos a empezar a incorporar algunos conceptos nuevos. Lo principal es hablar, cuando hablamos de floración, es tener en cuenta que la floración es uno de los momentos, ¿no es cierto?, más relevantes dentro del ciclo anual de cualquier especie frutal, más aún cuando nuestro objetivo final es un mercado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de vender nuestras frutas. En el caso del manzano, por ejemplo, el periodo de floración coincide con un proceso que se llama inducción floral. Esta inducción floral va a ser muy importante en la siguiente temporada, por lo que las labores que se lleguen a realizar para la siguiente temporada también, como el raleo, por ejemplo, van a ser determinantes en la futura fruta que se esté produciendo dentro del huerto. Se pregunta entonces, ¿qué es la inducción floral? La inducción floral es un proceso que ocurre en algunas yemas mediante el cual estas yemas, ¿no es cierto?, de los frutales, principalmente tenemos que recordar que las yemas en su origen son siempre vegetativas, ¿ya? Siempre parten siendo vegetativas. A partir de la inducción floral, ¿no es cierto?, que es un proceso muy corto, es que estas yemas son capaces de diferenciarse a yemas de tipo frutal. Los cambios metabólicos, ¿no es cierto?, que ocurre dentro de estas yemas vegetativas son las que después hacen que estas yemas, ¿no es cierto?, generen flores finalmente. Esa señal que recibe la yema vegetativa para transformarse en una yema frutal es la inducción floral. Este tipo de yema, ¿no es cierto?, tienen la característica, la yema frutal, de ser más voluminosa que la yema vegetativa, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos por morfología de yema. ¿Qué factores son los que generalmente intervienen en esta inducción floral, en el cambio de una yema vegetativa a que sea una yema, ¿no es cierto?, de tipo reproductiva floral? El proceso, como dice acá, de la inducción floral solo es el inicio del cambio. Digamos así que es como una señal, la inducción, que recibe la yema vegetativa para transformarse en yema floral. Ya que después de esta señal, ¿no es cierto?, sufren alteraciones morfológicas la yema, que se reconocen, en este caso, todas estas alteraciones morfológicas se llaman diferenciación floral. Entonces tenemos dos procesos, uno que se llama inducción floral, que es la señal que recibe la yema vegetativa, y después tenemos la diferenciación floral, que es cuando, ¿no es cierto?, comienzan a ocurrir todos los cambios morfológicos que generan una yema floral. Ambos aspectos, en este caso, pueden ser favorecidos por algunos factores, ¿ya? Un ejemplo de factor que interviene en la inducción floral y en la diferenciación floral, por ejemplo, es la remoción de frutos y hojas, que es el raleo, que es de lo cual nosotros hemos estado hablando. En el primer caso, cuando hablamos de remoción de frutos, si esta actividad se hace de manera temprana, ¿no es cierto?, cuando recién estamos observando la aparición de frutos, podemos estimular a la formación de nuevas yemas florales. Por lo tanto, el raleo es importante en un inicio para, por ejemplo, si nosotros vemos que están muy mal posicionados algunos frutos, es importante que en una etapa inicial los saquemos para que generemos la inducción floral de nuevas yemas, ¿no es cierto?, en otros lugares que son más estratégicos. Mientras que si se remueven hojas
ya ocurre todo lo contrario. Pensemos que las hojas son las que alimentan los futuros frutos. Si ustedes eliminan hojas, le están dando señales al árbol, ¿verdad? Que no genere nuevos frutos, porque finalmente se entiende que el árbol está siendo como desnutrido. ¿Ok? Y en este dibujo podemos recordar un poco lo importante que es, ¿no es cierto?, el movimiento de los fotoasimilados dentro del árbol frutal. Recordemos que, como mencionamos recién, si eliminamos parte de las hojas, estamos eliminando también parte de la máquina fundamental que genera el fluido, ¿no es cierto?, de la savia, este fotoasimilado, los nutrientes que van a tener que llegar a las frutas para de esta manera, ¿verdad?, alimentar mucho mejor esta fruta. Y es acá cuando, por ejemplo, toma mucha importancia el proceso del anillado, que también mencionamos en la clase anterior. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un anillado para alimentar ese fruto rojo que ven en el dibujo, tendrían que, por ejemplo, si quisieran alimentar mucho mejor este fruto, tendrían que anillar en esta parte de acá la rama. Yo les mencionaba que nunca se debe anillar el árbol en el tronco central, porque fíjense, si ustedes llegan a cortar y anillar el flujo, ¿no es cierto?, floemático que está alimentando el árbol, ustedes lo que estarían haciendo acá es eliminar, ¿no es cierto?, la alimentación que lleva a través de la savia al árbol. Por lo tanto, lo que harían ustedes es matar el árbol. ¿Qué es lo que se recomienda muchas veces? Es anillar las ramas para alimentar los frutos, pero siempre se deja una o más ramas sin anillar, porque de esa manera están enviando los fotoasimilados de las hojas que están acá hacia la parte basal. Nunca debemos dejar entonces el tronco central sin que les llegue fotoasimilado, ya que de esta manera está alimentando el árbol. Cuando nosotros hablamos de la evolución, ¿no es cierto? Y cuando yo les hablo del cronograma que hay que realizar para la evaluación, es importante tener en cuenta los procesos que puede estar ocurriendo dentro de, ¿no es cierto?, el desarrollo de un árbol. En este caso, las posibilidades de la evolución para una yema de madera las podemos ver, ¿no es cierto?, en este dibujo, en donde a partir del origen, que es una rama, ¿no es cierto?, podemos ver los distintos estados de evolución que puede estar sufriendo esta misma rama. Fíjense, el primer estado de evolución puede ser formar un chupón, ¿ya? Este chupón va a ser esta rama de gran vigor, ¿verdad?, que no nos va a entregar producción de tipo frutal. Sin embargo, si esta rama, este origen, elige formar un ramo, acá sí podemos ver, ¿verdad?, que podemos seguir con la evolución del árbol. Si es una brindilla coronada, vamos a ver que va a terminar esta brindilla coronada en una formación de flor. Y las próximas yemas van a ser vegetativas. Por lo tanto, si genera una flor acá, luego podría generar, ¿no es cierto?, brotes laterales y también formar en la punta una bolsa. Recuerdan que la bolsa es una zona meristemática nueva, ¿ya?, en donde a partir de la caída de los frutos que se generan en esta parte, existe una formación de una bolsa, que es una zona meristemática que puede generar nuevas yemas florales. Acá podemos ver una brindilla simple. Una brindilla simple es una brindilla completamente vegetativa, ¿verdad? No termina coronada como la anterior. Por lo tanto, esta brindilla simple podría evolucionar a una brindilla coronada, ¿no es cierto?, más adelante, cuando alguno de estas yemas vegetativas pueda evolucionar, ¿verdad?, a yema reproductiva. En el caso de la lamburda, ¿verdad?, que es una yema que va a terminar en una yema floral reproductiva, también nos puede pasar algo muy parecido a lo que es la brindilla coronada. Terminar en una bolsa una vez que caen los frutos y la formado, y generar, ¿no es cierto?, quizás una brindilla
en su punta nueva, ¿ya? Eso puede ser, siempre las formaciones siempre van a estar relacionadas con la nutrición de la planta. Un dardo simple, ¿ya? Podría generar año tras año, a medida que va evolucionando, algún tipo de estado, ¿no es cierto?, de brotación, por ejemplo, una lamburda, ¿ya? Que sería, ¿no es cierto?, en este caso, una yema, una ramificación, en la que en la punta termina con una yema floral. Y en el caso de que la yema que está saliendo directamente del origen de la rama termina en un botón de flor, bueno, lo que puede seguir de un botón de flor una vez que se produzca la fruta que se va a generar en este botón de flor, es que esa fruta caiga y que esa zona meristemática en la cual hay mucha nutrición y lleva mucha savia, forme al otro año, ¿no es cierto?, una bolsa de tipo fértil en la cual dentro de esa bolsa se generen nuevas yemas. Esto está muy relacionado con los estímulos, ¿no es cierto?, y la inducción floral. También debemos mencionar, ¿no es cierto?, a partir de lo visto anteriormente y a modo también de resumen, chiquillos, para que vamos entendiéndonos todos en el lenguaje, es que podemos observar diferentes formas en un árbol frutal. En este caso, tenemos un ejemplo del manzano. En el manzano lo podemos, ¿no es cierto?, conducir en forma de palmeta o espaldera, como la que ven acá. Podemos también utilizar un eje central o piramidal, ¿ya?, como lo que ven acá. También podemos ocupar distintas formas de vaso, ¿ya?, como lo que es muy común en general en los huertos, pero que ocupa acá, ¿no es cierto?, un espacio mucho mayor. Y también tenemos lo que conocemos como vaso regular, o también reconocemos, ¿no es cierto?, como crecimiento, ¿no es cierto?, más bien salvaje del frutal. En este caso, así podríamos ver lo que es una plantación en espaldera de manzano. Fíjense bien cómo se ve, es algo muy parecido a lo que veríamos en una viña, por ejemplo. ¿Ya? En este caso, necesitamos nosotros tener una estructura de madera y alambrado para tener la guía. En este caso vemos una estructura de vaso. Fíjense que las distribuciones de este árbol son mucho mayores a las anteriores. Por lo tanto, las densidades de plantación también van a ser mayores. Una densidad alta es esto, una mayor densidad de plantación. Esto es una densidad baja o una menor densidad de plantación, menos plantas por hectárea. Fíjense las distancias que existen. Esta distancia es lo que nosotros reconocemos como distancia sobre la hilera, y esta distancia es la que reconocemos como entre la hilera. Esto es como veríamos, por ejemplo, una formación en vaso, cómo se debiera formar, por ejemplo, desde una planta joven, recién plantada, ¿verdad?, en el primer invierno. Las primeras podas, ¿no es cierto?, cómo serían para empezar a darle fuerza y estructura, ¿ya? Recordemos que esto es de formación, no de producción. Luego, este brote, ¿no es cierto?, este arbolito que se está formando va a empezar a brotar, pero no podemos dejar que brote tan fuertemente porque el árbol se va a empezar a debilitar, ¿ya? Entonces tenemos que darle estructura. Dejamos desde acá a acá, ¿no es cierto?, esta estructura. ¿Cómo se vería desde arriba? De esta manera. Fíjense. ¿Cómo deberíamos proyectar este árbol, ¿no es cierto?, a los 2 años siguientes? Fíjense cómo empieza a crecer la ramificación. La seleccionamos de tal manera que se muestre un equilibrio, en este caso desde su eje central hacia los laterales. Esto es lo que nosotros reconocemos lo más seguro como un vaso. Fíjense por qué un vaso, porque tiene 3 puntas y las 3 puntas, ¿no es cierto?, están equidistantes con un ángulo más o menos, ¿no es cierto?, de 60 grados. En este caso, si lo viéramos de lado, pensaríamos a lo mejor que una palmeta, ¿ya? ¿Cómo se vería un árbol, ¿no es cierto?, a los 4 años? Como en el dibujo de acá.
invierno 4. De esta manera. Fíjense, ¿no es cierto?, que uno trata de generar un equilibrio en el árbol. Está en la etapa 1. Fíjense la poda, se deja el eje central, ¿verdad? Esto es lo mismo que visualizamos en el otro dibujo. En este caso, se seleccionan las mejores ramas, las que están mejor posicionadas, las que van a dar mejores frutos y además las que van a generar que entre la mayor cantidad de luz y que entre la mejor ventilación. Fíjense. Cuando nosotros formamos un vaso, es necesario generar este proceso que es algo así como una ortopedia en los árboles. Ya se usa bastante, así como se les pone peso en las puntas, también se ocupa mucho esto, ¿ya?, que es para abrir el vaso. Es como lo que se reconoce como ortopedia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podríamos observar? Esto acá puede ser una brindilla coronada, ¿ven? La punta, brindillas coronadas. Esto quizás podría ser una lamburda, porque es un poquito más corto, ¿verdad? En una poda de verano, ya que es lo que generalmente coincide con el raleo de frutos, en este caso, ¿ya? Lo que ven acá ustedes es un árbol que está tutorado, ¿ya? Es una palmeta, por ejemplo, podría ser. ¿Qué se hace acá? Se tiende a abrir las ramas al momento de formar, ¿verdad?, que es lo que generalmente se conoce como poda de verano. Cuando el árbol está verde, está con sus hojas, siempre acomodamos. Una vez cuando estamos raleando frutos, por ejemplo, se acomodan ramas, se amarran. Generalmente se recomienda ponerlo siempre horizontal porque de esa manera nosotros cortamos la dominancia apical de lo que son, ¿no es cierto?, las puntas de las ramas. Cuando tenemos dominancia apical, ¿qué pasa? Al que el árbol está hacia arriba, hay dominancia apical. El árbol, toda la savia elaborada va a tender a irse allá, al desarrollo apical. Sin embargo, si doblamos las puntas, esto corta la dominancia apical y hace que este árbol, ¿no es cierto?, se homogenice en la distribución de su savia elaborada. Siguiendo un poco con los factores que intervienen en esta inducción floral, ¿no es cierto? Hay algunos factores que en algunos casos van a ser positivos y otros que se van a volver negativos, ¿no es cierto?, que podrían inhibir también la formación de nuevas yemas florales. En este proceso, ¿no es cierto?, muchos de estos podemos verlos a continuación. Hay una lista acá de algunos de estos factores que podrían ser positivos o ser también negativos. Por ejemplo, tenemos el contenido de carbohidratos. Si el factor contenido de carbohidratos o savia elaborada de la planta baja o sube, esto va a afectar directamente la inducción floral. Si aumenta el contenido de carbohidratos de la planta, obviamente la planta va a tener una sensación de que está bien nutrida, ¿no es cierto? Y es capaz de formar nuevos frutos, nuevas yemas. Por lo tanto, la señal va a ser formar yemas florales. Si al revés, si el contenido de carbohidratos se vuelve bajo, se vuelve desnutrida la planta rápidamente va a pensar, ¿no es cierto? O sea, no piensa, pero va a generar una señal a la yema vegetativa de no tener yemas florales. Por lo tanto, empezamos a generar, ¿no es cierto?, un árbol que solamente crece en follaje, en verde. ¿Cómo se mide el contenido de carbohidratos muchas veces? Es la relación que existe entre los carbohidratos y el nitrógeno presente. Si nosotros damos mucho nitrógeno a una planta, la relación carbono-nitrógeno aumenta mucho, ¿ya? O sea, se ve perjudicada esa relación. Entonces, ¿qué pasa? La señal que le damos a la planta en ese caso es de formar solamente hojas para generar carbohidratos, porque le estamos dando tanto nitrógeno que la señal para el árbol es que le faltan carbohidratos. Por lo tanto, va a empezar a formar follaje, hojas, ¿ya? Por eso que es importante mantener el equilibrio nutricional de la planta. Las condiciones ambientales también son importantes pensando en principalmente las temperaturas que existen en el ambiente, ¿ya? Es importante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los cambios de temperatura,
eh, cuando queremos producir buena fruta, ¿no es cierto? Necesitamos las horas frío, por ejemplo. Si no tenemos las horas frío, vamos a tener, ¿no es cierto?, una cantidad menor de yemas florales. La luz también es relevante, ya que con la luz, ¿no es cierto?, también existe una mayor y mejor inducción de tipo floral. Pensemos que no todas las ondas de luz son las mismas, por lo tanto, por eso es tan importante dar buena ventilación y buena entrada de luz a los árboles. La influencia del nitrógeno también va a ser importante principalmente por la relación que existe con los carbohidratos. El suministro de agua, lo mismo. Si nosotros nutrimos mal de agua a un árbol, ese árbol rápidamente va a empezar a, en vez de formar nuevas estructuras, más aún si son florales, va a tender a perder estructuras, principalmente para bajar las pérdidas de agua que puedan existir en cada una de estas estructuras. Las fitohormonas también van a ser muy relevantes, ya que recordemos que todas las estructuras frutales, ¿no es cierto?, están muy relacionadas con los niveles hormonales. Y aquí es cuando mencionamos las citoquininas, las giberelinas, las auxinas, ¿ya? Vamos a mencionarlas más adelante porque son tan relevantes cada una de ellas. También es importante el manejo de la planta, y aquí volvemos a hablar del raleo, de la poda. Si nosotros equilibramos bien una planta, vamos a generar, ¿no es cierto?, que esta planta vuelva a darnos mejores frutos y más grandes, ¿no es cierto?, mejor posicionados. El arqueamiento también lo mencionamos antes. Si nosotros arqueamos las ramas, nosotros las ponemos más horizontales, rompemos con la dominancia apical, por lo tanto, generamos que esas yemas vegetativas que no están en las puntas dominando, se vuelvan, ¿no es cierto?, florales en los laterales. Inducir, como dice acá, que la planta genere nuevas yemas florales, ¿no es cierto?, de alguna manera nos da producción mejor de frutos. En este caso, ¿no es cierto?, es importante realizar manejos adecuados de nutrición y manejos de tipo agronómico. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de yemas, es importante recordar que las yemas son núcleos meristemáticos que están en constante división. Aún no están diferenciados, por lo tanto es importante darle la señal a la planta en el tiempo correcto de ser diferenciado lo que nosotros queremos, que en este caso son yemas frutales. Siguiendo un poco con la inducción, ¿no es cierto? La inducción floral conlleva a la variación de las distintas hormonas, como lo mencioné anteriormente, pero también a la distribución de los nutrientes, ¿ya? Y aquí volvemos a hablar del nitrógeno y los carbohidratos. Y la relación importante que existe entre el carbono y el nitrógeno, como lo mencionamos anteriormente, es lo que va a favorecer siempre a la inducción. O sea, siempre que exista más carbono o más carbohidratos que nitrógeno en la planta, va a haber una mayor inducción de tipo floral. Sin embargo, si existe más nitrógeno que carbono en la planta, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a desequilibrarse, y lo que hace, empieza a generar solo brotes vegetativos y ninguno de tipo reproductivo. Por eso que vuelvo a hacer mención que muchas veces en los campos se abusa, por ejemplo, del aporte de urea o el aporte de guano. El guano y la urea, una gran cantidad de nitrógeno. En el sentido vegetativo, ¿no es cierto?, de las yemas, como lo vimos anteriormente, estas evolucionan al año siguiente a la que se formaron. Por lo tanto, si este año esta yema fue de tipo vegetativa, formada de tipo vegetativa, al año siguiente va a evolucionar. Es importante esto porque la inducción que nosotros logramos que tenga la planta este año nos va a dar producción para el otro año. En árboles frutales de hoja caduca, los meristemas están protegidos por pérulas, ¿ya? Que es lo que ustedes ven acá. Son estas como protecciones que una vez que
que brota esto, brota la yema, estas pérulas quedan muchas veces en los bordes. Y es una protección que tiene la yema. Bueno, esto generalmente es en hojas caducas, en árboles de hojas caducas principalmente para proteger de las bajas temperaturas en invierno. Sin embargo, en los que son de hojas perennes, que se entiende que no están protegiéndose de las bajas temperaturas, ¿ya? Porque están siempre brotando rápidamente, no están cubiertas de estas pérulas, se encuentran como yemas desnudas. Esta es una fotografía y un dibujo de cómo sería una yema de flor por dentro. En este caso es una yema de duraznero, ¿ya? Para los que no recuerdan bien las estructuras florales, sería bueno que empezaran un poco a recordar, por ejemplo, estas son las partes masculinas de la flor, esta es la zona femenina de la flor, ¿no es cierto?, con un pequeño vario en la parte inferior. Acá nosotros podemos ver las estructuras de pétalos en la parte basal, las estructuras de los sépalos, ¿ya? Muy importante recordar eso. Y en este caso, esta yema, ¿verdad?, que es de tipo floral, por eso se ven tan gorditas, porque fíjense la estructura que tiene, va a evolucionar, ¿no es cierto? Y todo lo que está acá adentro, apretadito, esto es igual que una semilla que estuviera el embrión adentro. Esto es lo mismo. Esto luego se estira, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver como en la fotografía ya una yema de flor evolucionar. En este caso es un cerezo. Fíjense acá que las yemas, ¿no es cierto?, de flores, viene más de una. Fíjense adentro la flor. ¿Por qué? Porque el cerezo en este caso, ¿no es cierto?, se comporta de otra manera, como una inflorescencia. Por lo tanto, todas las flores están dentro de esta yema. Esto podría ser, por ejemplo, la punta de una brindilla coronada. Y acá nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, la evolución de esta yema, cómo se abre y expresa cada una de las flores. En este caso podemos ver cómo sería una yema mixta en su interior, ¿ya? Es un poquito más difícil de ver en esta parte, pero si vemos el dibujo podríamos comprender un poco mejor cómo es una yema mixta. En este caso es una yema que también se aprecia una yema gordita, ¿no es cierto?, que tiene en este caso en la parte lateral, en la parte interna lateral, tiene meristemas vegetativos, o sea, trae información genética acá que hace que cuando esta yema abra, forme en su parte terminal una flor, pero en su parte lateral forme hojas, como lo que ustedes ven acá. Y esta es la expresión de una flor de un manzano. Este dibujo, que yo sé que varios ya lo han visto porque me lo han mostrado, lo han visto para una tarea de la guía 2, están realizando, es lo que, como nosotros veríamos un ciclo anual de una especie arbórea, ya con sus distintos estados fenológicos de yemas vegetativas. Cómo, ¿no es cierto?, se van moviendo estas yemas, cómo van evolucionando de tal manera que, por ejemplo, demuestran un crecimiento en verano, en primavera, en otoño, ¿verdad? Cuando van a mostrar el proceso de floración, que acá es muy importante. Acá vemos la diferenciación floral, luego el proceso de floración, luego el proceso de maduración del fruto, ¿ya? El embero es un término que se utiliza mucho cuando la fruta toma color, ¿ya? Cuando cambia, por ejemplo, del color verde a un color rojo, una manzana o una uva, ¿ya?, o una cereza. El proceso de embero o pinta se reconoce. Pero fíjense en este caso, ¿ya? Tengo un reposo invernal, luego de esto comienza una actividad vegetativa
y fíjense acá está la inducción floral, y comienza, ¿no es cierto?, en este caso, a ocurrir muchas veces cuando nosotros sacamos las frutas, en algunos casos. El proceso de inducción floral, ¿no es cierto?, genera que estas yemas de tipo vegetativo neutras, que todavía no tienen una función definida, son como una célula meristemática, se determine y genere, ¿no es cierto?, en este caso, una yema de tipo floral. Como lo hemos mencionado anteriormente, esta inducción floral, ¿no es cierto?, es un cambio fisiológico que va a ocurrir en un momento determinado en que una yema no definida se transforma en una yema floral. Sin embargo, el concepto de diferenciación floral es cuando hablamos de los cambios morfológicos. Esto no es un momento solamente como la inducción floral, sino que es los cambios que siguen a partir de la inducción floral. ¿Cuáles son generalmente algunos síntomas de la diferenciación, en este caso floral? Es que la yema en sí se pone más redondeada, ¿ya? Observando generalmente un aplastamiento de la punta de la yema, ¿ya? Empieza a ver, a observarse, ¿no es cierto?, algunas deformaciones de la yema, en el sentido de que la yema ya no es lisa completamente, sino que empieza a apreciarse como una superficie un poco más heterogénea, ya que internamente se comienzan a formar, ¿no es cierto?, las distintas estructuras, las brácteas, ¿no es cierto?, los pistilos, el carpelo de la parte masculina. Acá ustedes pueden ver el proceso de floración de diferentes frutos, principalmente estas flores es importante tenerlas en cuenta desde el punto de vista de cómo vienen, individuales, ¿no es cierto?, o en grupo, y también empezar a memorizar quizás algunas de las características. Este dibujo que ustedes ven acá es la parte verde, para que se lo imaginen, es una rama, ¿ya? Esta parte verde de acá es la yema, y cuáles son los factores que están influyendo en que esta yema pase de ser vegetativa a reproductiva. Todos los factores internos que vienen, ¿no es cierto?, principalmente una señal interna de la planta, pero también hay factores externos, como el clima, por ejemplo, como los manejos que ustedes quieran realizar, pero los factores internos, en este caso, van a jugar a favor la hormona y la nutrición interna de la planta. Siempre la inducción floral se va a favorecer por la presencia de superficie foliar, lo que mencionábamos anteriormente. Si nosotros raleamos hojas en los árboles, ¿qué es lo que estamos bajando? Presencia de superficie foliar. Y indirectamente le estamos diciendo a la planta que no tiene, o que tiene menos superficie con la cual puede alimentarse, ¿ya? Pensemos que a partir de las hojas es donde se realiza la fotosíntesis y como la planta obtiene su fotoasimilado. La presencia de frutos, ¿no es cierto?, e intenso crecimiento vegetativo, en este caso, van a competir con la inducción floral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al árbol le dejo muchas hojas y muchos frutos, voy a inhibir, ¿no es cierto?, la inducción floral para el próximo año. Por lo tanto, aquí es cuando observamos el concepto de añerismo. Cuando un árbol un año da mucha fruta y al otro año no da fruta o da muy poca, es porque finalmente el año siguiente estuvo determinado por la carga frutal que ustedes decidieron darle el año anterior. Dieron tanta carga frutal, aunque fueran pequeñitos frutos, dio mucha yema floral, lo que hizo fue inhibir la inducción floral para el próximo año. ¿Ya? Por eso es tan importante controlar, ¿no es cierto?, la carga frutal y hacer buenas podas, ¿no es cierto?, y hacer buenos raleos todos los años para generar un equilibrio interno de la planta.
La formación de flores, tal cual dice ahí, solo puede producirse cuando la planta y alguno de sus órganos alcanzan cierto nivel de reserva. Esto va a ser importante ya que la planta no va a tender a generar nuevas flores si está viendo o sintiendo que internamente tiene grados de desnutrición. En este caso, lo que pueden ustedes ver es la influencia de la relación que existe entre el carbono y el nitrógeno en el crecimiento y la floración de un árbol. Ustedes pueden ver en la curva roja la curva de crecimiento del árbol y en la curva punteada la curva de floración. Una vez que la planta alcanza el pic en su curva de crecimiento, ¿no es cierto?, va a comenzar, en este caso, va a alcanzar en el punto C una producción de carbohidratos, ¿no es cierto?, consumida íntegramente en el crecimiento, ¿ya? Acá. Pero va a existir, ¿no es cierto?, o sea, en este caso, se alcanza un pic de crecimiento nutricional. Entonces, en este momento, que la fruta comienza, ¿no es cierto?, a generar la curva de floración, cuando alcanza el pic de crecimiento dentro de todo el desarrollo de la planta. Cuando nosotros queremos cortar este paso, ¿no es cierto?, de nutrientes dentro del árbol por completo, lo que nosotros hacemos es generar este tipo de manejo que hemos mencionado anteriormente, que es el anillado. El anillado en lo que consiste en generar, en cortar los conductos floremáticos, ¿no es cierto?, que transportan la savia elaborada hacia las distintas partes del árbol. En este caso, vamos a cortar en la zona más cercana al tronco central, la rama, para dejar todos los fotoasimilados en la rama que queremos alimentar, ¿ya? Cuando hablamos de épocas en las que ocurre la inducción y la diferenciación, podemos hablar de una inducción, por ejemplo, al final del periodo de crecimiento primaveral. Es por eso que hablábamos anteriormente que coincide a veces con el raleo de frutos, cuando nosotros estamos en producción. Y la diferenciación, vamos a ver que ocurre en diferentes momentos, principalmente pensando en que los diferentes frutales, ¿no es cierto?, requieren muchas veces de distintos factores climáticos principalmente para alcanzar su desarrollo. Los primeros que comienzan a diferenciarse, a formar sus yemas adentro, formar sus flores dentro de cada yema floral, son las de los frutales de pepita y los carozos, ¿ya? Comienzan en la época de otoño. O sea, ahora ya ellas estarían en un proceso de diferenciación de sus yemas. Estarían pasando de ser yemas vegetativas a yemas reproductivas. Por lo tanto, en este momento es importante todos los manejos que se puedan realizar, ¿cierto?, y que se hayan realizado dentro del árbol frutal. Todo lo que esté ocurriendo en este momento a nivel de diferenciación floral, ¿no es cierto?, es importante. Tiene que ver con la nutrición, ¿verdad?, tiene que ver con la futura producción del próximo año. Por ejemplo, en la uva, la vid, esta diferenciación comienza a ocurrir en noviembre. Entonces nosotros hablamos que en noviembre aproximadamente podríamos nosotros empezar a ver en este caso algunos cambios con respecto a la diferenciación. Los cítricos también puede ser en tiempos de invierno, ¿ya?, que es cuando generalmente baja todo lo que es la producción misma, sino, o sea, hay una relación con la producción de frutos y también internamente, ¿no es cierto?, se están diferenciando para la próxima temporada los frutos que vienen. En el olivo en agosto y en septiembre
de donde podemos apreciar el proceso de diferenciación floral. Los periodos de floración coinciden bastante, siempre comienzan, ¿no es cierto?, en primavera. Los periodos de floración generalmente van a coincidir mucho con la mitad del proceso, por ejemplo, primaveral en este caso, entre un 2 y un 5% generalmente ocurre en un principio, ¿verdad? Que es muchas veces lo que uno alcanza a ralear de flor. Cuando estamos en plena floración, ¿no es cierto? El 50% hasta el 90% del árbol está en el pic de floración, llegando más o menos, ¿no es cierto?, al 98%, en el cual ya empezamos a observar a partir del 90% una caída también de algunos pétalos, ¿verdad? Y formación de fruto. Más o menos se calcula que entre 10 y 25 días, aproximadamente en un mes, ya tendríamos la floración completa de un árbol, ¿ya? Teniendo a los 7 días aproximadamente, ¿no es cierto?, este pic de floración. Como les mencioné anteriormente, ¿no es cierto?, la época de floración está muy relacionada con la característica genética de cada uno de los árboles, ¿ya? Acá al lado nosotros podemos ver cuáles serían los primeros, ¿no es cierto?, en florecer. Si quisiéramos hacer un listado de algunos frutales comercialmente hablando. Los primeros el níspero, el avellano, pero fíjense, ¿no es cierto?, que los últimos son la vid y el olivo, ¿ya? Que son los que más demoran, ¿no es cierto?, en llegar a la floración. ¿Qué factores, ¿no es cierto?, van a influir en la época de la floración? Generalmente la exigencia, así como se exige horas de frío, también va a exigir la planta horas de calor, ¿verdad? Principalmente para dar seguridad a la planta, que todos los frutos que van a llegar a ser formados van a llegar a ser exitosos. Cuando nosotros hablamos de las unidades de calor acumulada, hablamos de los grados día. Y cada una de las diferentes especies, ¿verdad?, va a acumular diferentes unidades de calor, igual que las horas frío también que requiere cada una de las especies de frutales. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, invierno frío y primavera fría, existe generalmente un retraso de la floración, ¿ya? Principalmente por la primavera fría. No le estamos aportando el calor que necesita. Un invierno frío y una primavera cálida, observamos que se adelanta. ¿Por qué? Porque alcanza sus horas frío y rápidamente alcanza las horas que quiere ellos, los grados días, para florecer. Sin embargo, si tenemos inviernos cálidos y primaveras cálidas, hay un retraso y una irregularidad de floración. No le llega tan claramente, ¿no es cierto?, a la planta las señales de temperaturas que ella necesita. Y esto es un poco, ¿no es cierto?, lo que observamos el último año productivo que hemos tenido nosotros presencialmente hablando. Algunos factores con los cuales nosotros podríamos ayudarnos, ¿no es cierto?, son algunos productos químicos. Y acá hay algunos tratamientos, ¿no es cierto?, que se dan con, por ejemplo, un producto que se llama Dormex, que comercialmente es muy utilizado. El nitrato de potásico, algunos tipos de aceite, que lo que hacen, ¿no es cierto?, es influir y ayudarnos con
con estas características principalmente, dando las señales o ayudando a que las plantas, por ejemplo, obtengan señales artificiales y no las señales que está dando la naturaleza naturalmente, digámoslo así, ¿ya? Nosotros alteramos un poco la parte como genética de la planta, aportando de alguna manera este tipo de productos químicos, dándole señales erróneas de lo que está pasando en el clima. Materiales vegetativos también son importantes tenerlo en cuenta, ya que el estado sanitario, en el sentido de tener, por ejemplo, algún ataque, por ejemplo, de virus o algún ataque al suelo, ¿no es cierto?, podría también estimular de manera errónea, ¿no es cierto?, algunos de los desarrollos de la planta, así como, por ejemplo, una poda en un periodo, como dice acá, que si, por ejemplo, esa poda fuera de tipo tardía, podría estimular a una actividad celular más acelerada. Cuando hablamos también de polinización, debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que hay una autopolinización y además existe la polinización cruzada. En ambos casos, ¿no es cierto?, necesitamos ayudarnos, ¿verdad?, de lo que es toda la parte entomológica y también climática, pensando en el viento, ¿verdad?, pensando en el agua, en que nos ayude, por ejemplo, al periodo de la polinización. Cuando se autopoliniza una flor, hablamos de autogamia, y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una polinización cruzada de ambas, de flores de plantas diferentes, hablamos de una alogamia. Y generalmente acá lo que vamos a observar, ¿no es cierto?, es que hay variabilidad en algunos casos al hacer cruzamiento genético. Debemos, como lo mencioné anteriormente, tener polinizadores de alguna manera, y ayuda bastante en algunos casos, por ejemplo, manzano y emperal. Sin embargo, en algunas variedades, por ejemplo, como el damasco, ¿ya? Y el durazno presentan no tanta necesidad. Acá podemos ver algunos tipos de polinización. Esto lo habíamos mencionado ya anteriormente, pero lo podemos volver a mencionar, que en modo de resumen, que tenemos la polinización anemófila, que es cuando, ¿no es cierto?, estamos hablando de factores más bien climáticos, en donde se puede mover a partir del viento, ¿no es cierto? En este caso son granos más bien ligeros, como en el caso del olivo, la vid, el nogal. Sin embargo, las polinizaciones entomófilas, perdón, son para granos de polen mucho más grandes, y en estos casos genéticamente los hace más atractivos, ¿no es cierto?, para, en este caso, la abeja o el insecto que nos va a ayudar a esparcirla y hacer, ¿no es cierto?, la polinización. También existe lo que conocemos como polinización artificial, ya que en este caso es un trabajo mucho más lento, pero mucho más eficiente también. Cuando hablamos de fecundación, es súper importante dentro de lo que es la fecundación, ¿no es cierto?, tener una muy buena fertilización de las plantas para principalmente generar un buen tubo polínico sin ninguna, ¿no es cierto?, deformación, para que luego entre, ¿no es cierto?, completamente el polen. La partenocarpia, también para recordar, es un concepto en el cual nosotros hablamos de la formación de frutos pero sin semillas. En este caso,
principalmente por una falta de la fecundación, ¿verdad? O muerte del embrión dentro del fruto. Recordemos que un fruto no se puede desarrollar en tamaño si no tiene, ¿no es cierto?, esta señal hormonal del embrión en su interior. ¿Qué es lo que pasa acá? Que generalmente dentro del desarrollo o sea, dentro de la producción de frutos partenocárpicos, se utilizan hormonas para ayudar a este desarrollo de un fruto sin una semilla dentro que esté estimulando, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuevas células, que estén dando, en este caso, por ejemplo, una buena pulpa. Para el caso de hablar, ¿no es cierto?, en este caso de problemas en la fecundación, podemos hablar que en algunos casos hay plantas que son autoestériles, ¿ya?, que no se pueden autofecundar en este caso, y otras que son interestériles, que son incapaces de fecundar a otras plantas, a otras flores, perdón. En este caso podemos ver esterilidad morfológica, que es simplemente porque los órganos sexuales no son capaces, ¿no es cierto?, de fecundar órganos sexuales de otras flores. Y también esterilidad genética, simplemente porque los genes no son compatibles. Sí, puede haber polinización, pero una vez que ese polen entra al pistilo de la flor contraria, genéticamente ellos no son compatibles. Por lo tanto, en este caso, si bien la flor va a ser polinizada, no es fecundada, que son conceptos completamente diferentes. Algunas causas de esterilidad, cuando por ejemplo no son en caso de esterilidad morfológica o genética o fisiológica, ¿ya? Puede ser, es muy habitual que las esterilidades de flores sean por temperatura, ¿ya? Cuando las temperaturas, por ejemplo, son muy bajas o muy altas, hay problemas cuando son muy bajas, por ejemplo, de haber muerte celular, y cuando son muy altas, haber desecación, ¿no es cierto?, de la parte interna de los tubos polínicos, que hace que el polen alcance a entrar, que su parte genética entre. Cuando hay mucha humedad atmosférica también, ya que impide el vuelo de insectos, impide el movimiento del polen. Cuando hay mucho viento también, o cuando hay muy poco viento, también podría afectarnos el movimiento principalmente del polen. Y el viento también tiene un efecto de deshidratación, por lo tanto es importante proteger cuando existe mucho viento, ya que este deshidrata también la superficie, ¿no es cierto?, de los tejidos vegetales. La luminosidad también tiene una acción, pero de manera más bien indirecta, ya que cuando hay poca luz, los insectos se mueven mucho menos, ¿ya? Y se entiende que al haber menos luz, las temperaturas son más bajas, por lo tanto los insectos no se mueven, y ellos son, ¿no es cierto?, los polinizantes, los agentes polinizadores más efectivos que podemos utilizar dentro de un huerto frutal. Algunos principios básicos que podemos considerar para una polinización, entonces, basándonos en los factores que influyen sobre esto, es principalmente contar con polinizadores, ¿ya? Siempre es muy buena ayuda. Pensar en que, ¿no es cierto?, estas flores que queremos que se polinicen sean compatibles con el polen que está dando vuelta alrededor. Por lo mismo, ayudarnos de colmenas es muy recomendable, y lo que se hace mucho en los huertos frutales hoy es tener una cantidad más o menos entre 4 a 5 colmenas por hectárea, bien distribuidas, ¿verdad?, para tener una población más bien natural de estos agentes polinizantes. Otras causas, ¿no es cierto?, que podemos encontrar dentro
del que genera esterilización, ¿no es cierto?, de esterilidad de la fecundación, la cantidad de suelo, agua y nutrientes que están disponibles. Ya yo compartí un poco la parte de la, la fecundación, hablando que la nutrición es parte esencial, ya que se están formando nuevas células, y si esas células no tienen minerales, ¿no es cierto?, agua disponible para formar nuevas células, generalmente no se generan nuevas estructuras florales o no se generan los procesos como debieran estarse generando, ¿ya? Plagas y enfermedades principalmente van a dar señales a la planta de que hay un mal funcionamiento interno o que algo está pasando, ¿verdad? La planta se vuelve mucho más vulnerable y la señal interna va a ser, por ejemplo, no generar descendencia en ese momento, ya que se entiende que la planta está enferma. Algunas prácticas que pueden ser mal aplicadas, por ejemplo, podrían, en este caso, utilizarse algunos químicos que puedan interferir en la fecundación muchas veces de algunas plantas. Entonces acá hay que tener harto cuidado con, por ejemplo, épocas en las cuales yo voy a podar, épocas en las cuales voy a hacer algún tipo de manejo que pueda causar algún perjuicio desde el momento en que la planta quiere, ¿no es cierto?, empezar su proceso de polinización, ¿ya? Pensando en que para que una flor se polinice o sea fecundada debe estar bien nutrida y bien formada, ¿ya? Así que esos son los puntos que quería mencionar para la clase de hoy. Me gustaría que tomaran algunos apuntes con los cuales podamos trabajar la próxima clase, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta. Voy a dejar de grabar la clase para que esta clase quede hasta acá y podamos verla luego los chicos que no pudieron estar conectados. Muchas gracias.